Hola emprendedores, te doy la bienvenida a la clase número 2. Anteriormente en la clase número 1 pudimos abordar el tema de las materias primas, vinculado específicamente a la calidad y sobre todo pues a la procedencia en cuanto a la buena manipulación higiénica de esas materias primas. Abordamos aspectos relacionados con, diríamos, la obtención de materias primas certificadas y que estén, diríamos, en condiciones normadas, ¿no? Que al final garantice la obtención de materia prima de muy alta calidad, sobre todo en el aspecto sanitario. Pero también abordamos el tema en cuanto a la calidad del producto. Va a depender directamente de la calidad de las materias primas que utilices. Dentro de ese ámbito, sabiendo que la calidad es el grado o el nivel en que las características de un producto o una propuesta de valor es capaz de lograr satisfacer los requerimientos del cliente, además sobrepasarlos. En esa medida, pues también dentro de esas características de calidad vimos también ciertos aspectos importantes que deben de tomarse en cuenta dentro de la elección de buenas materias primas, sobre todo asumiendo la buena calidad de esas materias primas. ¿Ok? Y también abordamos la procedencia, pero también los diferentes proveedores. Te mencionaba también que cada país tiene al menos 2 de 3 a 5 proveedores, ¿sí? De materias primas o de ingredientes para embutidos, ¿sí? Simplemente vas al buscador, tal y como te lo mencionaba en la clase número 1, vas al buscador y colocas proveedores de, por ejemplo, de especias, y al final de cuentas te va a desplegar dentro del ámbito del motor de búsqueda, te va a dar precisamente los posibles referencias de los proveedores que te van a proveer, vale la redundancia, los ingredientes que necesitas. Eso es importante. Ok. Ahora vamos con la clase número 2 y se refiere precisamente a las fases preliminares. ¿Y qué son esas fases preliminares? Es precisamente todos esos aspectos que debes de cumplir, que debes de tomar en cuenta antes de específicamente elaborar tus productos, que es tan importante. Y sobre todo, pues tomando en cuenta que vas a elaborar productos de muy buena calidad y que debes de manejar y de tener presentes esos aspectos o esas fases preliminares que te van a ayudar precisamente a que tengas todo listo y que debes de considerar si en un momento determinado tú no, al final de cuentas, que estás viendo esta clase, no sabes absolutamente nada de los chorizos parrilleros y quizás toda tu vida has querido saberlo, no has tenido la oportunidad, debes de reconocer que existen esas fases preliminares que debes de completar para que posteriormente puedas elaborar tus productos, ¿ok? Dentro de esas fases preliminares debes de tomar en cuenta lo siguiente, ¿ok? Y es precisamente el hecho de que debes de contar con el equipo mínimo necesario, ¿eh? Eso es una de las situaciones preliminares importantes que tienes que tomar en cuenta y que debes completar, o al menos tener lo mínimo necesario para posteriormente empezar a procesar ya y desarrollar ya tu negocio de esos parrilleros, porque ese equipo que necesitas tener, ¿verdad? Ahí te puedo dar en ese gráfico, en esa imagen te puedo dar unas referencias de qué tipo de equipo puedes adquirir o puedes tener en cuenta o que se necesita el equipo para poder procesar. Vamos a verlo más detenidamente. En este caso, los molinos o picadoras. En este gráfico te puedes dar cuenta que hay desde el molino sencillo, tal y como en la figura, el molino manual de manivela, que es el que prácticamente casi que todo el mundo lo conoce, que simplemente va enganchado a una superficie, a una mesa, y donde introduces los trozos de carne y luego con ese movimiento giratorio simplemente sales, ¿no? como materia prima. Es importante tenerlo en cuenta porque un aspecto importante dentro del manejo de la materia prima es precisamente el molino, ¿no? Dentro de las fases o protocolos para la elaboración de tu producto es precisamente el molino, ¿okay? En la otra figura te puedes dar cuenta que es un molino de un poquito más sencillo, quizás puede ser de un cuarto de caballo, ¿sí? Un cuarto de caballo de fuerza, HP. El molino que le continúa, que está diríamos a la derecha, que está abajo, es un molino quizás de un caballo, de medio caballo. Hay un aspecto interesante que debes de considerar, que también los molinos se clasifican por una numeración.
Y esa numeración implica, por ejemplo, empiezan desde el 8, del 8, el 10, 12, 14, 22, híjole, ¿qué significa esa numeración? Significa, sencillamente, es digamos, el diámetro de la boquilla, diríamos, o del tubo, o del cañón, ¿sí? Entonces hay, en este caso, de 8, de 10, de 12, en este caso, a 22, es un molino ya de respeto, un poquito ya de respeto, pero digamos, el molino el molino de manivela que ves ahí es un molino número 8, pero el molino que está a la par, que puedes dar cuenta que está ahí, que está hacia la derecha, el superior derecha, te vas a dar cuenta que es un molino, pues quizás sea de un cuarto de caballo, no creo que sea de medio caballo, pero un molino número 8. El de abajo es un molino, el de abajo en la esquina inferior derecha, un molino número 12, y el molino está, el más grande, que está dentro del recuadro, que está en la esquina inferior izquierda, es un molino número 22, ¿verdad? Con sus respectivos accesorios. Entonces, ¿qué tipo de molino? Si te das cuenta, te he dado los diferentes lineamientos o posibilidades de qué tipo de molinos conseguir, desde el más sencillo hasta dentro de este ámbito, dentro del ámbito artesanal, o los más sofisticados, ¿no? De que puede llegar desde un molino 8, un molino 10, un molino 12 o un molino 22, ¿sí? Entre más la numeración sea más grande, la capacidad también va a ser más grande, también tanto en capacidad de tamaño, del ancho de la boquilla, digamos, de la salida de la carne, pero también en su capacidad, ¿ok? Entonces, en virtud de eso, va a ser más caro. Entre un molino sea de mayor tamaño, va a ser más caro. Eso sí, en cuanto a adquisición, poco a poco, es interesante que vayas viendo dentro de tu planificación de inversión qué tipo de molino o qué tipo de herramientas o de equipamiento puedes ir adquiriendo, ¿no? Pero ya, o ir en un plan de crecimiento que de acuerdo a la medida en que tu negocio vaya creciendo, vayas montando más capital, vayas acumulando un poco más capital para inversión, y ese capital de inversión pues te permita pues ir creciendo hasta ir incorporando equipo de mayor capacidad, que al final de cuentas el beneficio de utilizar equipo de mayor capacidad es que te va a facilitar enormemente el trabajo. Ya en términos de cuántos kilos por minuto logra moler, eso es otra forma de medir. Cada proveedor y cada fabricante tiene sus características propias, ¿no? ¿Cuántos kilogramos, cuántas libras es capaz de moler por minuto? Es otra forma de medir también las capacidades. ¿Y eso qué implica? Que te va a facilitar enormemente, o sea, vas a acelerar los procesos de manera más considerable, ¿no? En la medida que aumentes la capacidad del molino, obviamente eso va a requerir mayor inversión, pero tómalo en cuenta también para poder conocerlo y ver dentro de tu plan financiero, dentro de tu plan de inversión, qué posibilidades vas a tener o en cuánto plazo, y dentro de tus metas y dentro de tu modelo propiamente de producción comercial y de aprovisionamiento, vas a poder lograr esas metas que necesitas. Otro equipo, este es un equipo que quizás para ti sea nuevo, y es precisamente el uso de mezcladoras. En este caso, el que está hacia la derecha, te puedes dar cuenta que es un producto, una mezcladora, pero no es un equipo manual manejado por una manivela. Realmente funciona bastante bien, la posibilidad de utilizar este tipo de equipo, porque al final te va a facilitar mucho la mezcla, que es tan importante, la incorporación de todos los ingredientes, las sales, los líquidos, las especias, la grasa, todo lo que vas a incorporar, porque al final todo lo que vimos en la clase número 1 de las diferentes materias primas se van a incorporar acá. Ya cuando veamos en la práctica cómo se hace, pues te das cuenta de eso. Inicialmente yo lo haré a mano, porque al final de cuentas, para que tengas en cuenta la posibilidad de cómo con pocos recursos se puede hacer grandes cosas, pero puedes utilizar directamente este tipo de herramientas o este tipo de equipo, tal y como lo puedes observar en la diapositiva, tal y como se muestra de este lado acá, ¿verdad? Entonces es importante que lo veas acá. Por ejemplo, está este tipo de molino que puedes darte cuenta acá, son manejados o se incorporan al molino. Este molino que puedes ver ahí es un molino 22, ¿sí? Ese molino 22 tiene la capacidad, o hay proveedores de equipo que tienen la capacidad de prácticamente de mecanizar esta etapa
de mezcla de manera muy beneficiosa para facilitarte el trabajo. Sí, en cambio, este tipo de equipo que puedes darte cuenta acá, que al final igual puede ser también manejado por manivela, o sencillamente, como te das cuenta aquí en la figura que menciona acá, o que puedes ver ahí, está directamente conectado o enlazado al molino, y el molino, al momento de accionarlo, empiezan a mover las aspas que están ahí dentro. Entonces te vas a dar cuenta que de manera se facilita mucho el trabajo. ¿Ok? Pero no significa que imperativamente, obligatoriamente tengas que tener una mezcladora. Lo puedes hacer a mano, y en la medida en que tú, igual, de la misma manera con el molino, que cuando desarrolles tu plan financiero y tu plan de inversión, y vayas dando cuenta de cómo el desarrollo comercial va dando las posibilidades de ir acumulando un capital de inversión, ese capital de inversión utilízalo para adquirir equipo e ir creciendo, tanto en capacidades y sobre todo pues en ventas, lo que todo mundo quiere, ¿no? El otro aspecto importante acá, que tú vas a darte cuenta acá, es precisamente, este sí es una herramienta muy útil de verdad. Las embutidoras o llenadoras de diferentes capacidades puedes encontrar de 2,5 kilos, de 5 kilos, de 15 kilos, de 10 kilos, en fin, vas a encontrar, y en la medida en que sea la capacidad mayor, vas a encontrar la altura directamente de ese, diríamos, de ese cilindro que está ahí, ese cilindro que puedes darte cuenta ahí, te vas a dar cuenta que va a ser más largo el cilindro, ¿eh? Entonces te va a dar mayor capacidad de llenado, ¿no? Obviamente las de menos capacidad van a tener menos valor que las de mayor capacidad. De manera, digamos, muy artesanal, se han ideado a utilizar algún tipo de tubo de PVC conectado a un tipo de botella plástica, de gaseosa, de soda, y lo llenan y van llenando, y poco a poco. Son diferentes estrategias, pero realmente sí es muy trabajoso ese tipo de operación. Entonces, para facilitar, créeme que va a facilitar mucho. Dentro de esto, vamos a ver acá. Dentro de esto, te vas a dar cuenta de que facilita mucho el trabajo y acelera bastante, y es bastante útil el uso de este tipo de equipo. Otro equipo importante, básico, también son las mesas de acero inoxidable. Y si te das cuenta también, el equipo utilizado, el equipo que hemos utilizado es equipo de acero inoxidable, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar equipo de acero inoxidable? Que realmente es un material muy lavable, que no te va a retener ninguna materia orgánica y que te va a facilitar precisamente la limpieza. De hecho, obligatoriamente la legislación de todos los países exige que los materiales sean de acero inoxidable. Por favor, no utilices superficies, por ejemplo, maderas o materiales absorbentes, ¿verdad? En este caso, pues también puedes utilizar otro tipo de materiales, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante dentro de estas fases preliminares. Si tienes una cocina y dentro de la cocina tienes una plancha de mármol o de otro tipo de material parecido que no sea absorbente, se puede utilizar perfectamente. Nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Otro tipo de equipamiento que si eso sí lo debes de tener, son las balanzas, sobre todo una balanza en gramos, una balanza gramera, ya que diríamos al momento de que tú formules y al momento de que vayas a pesar las cantidades totales por cada especie, por cada ingrediente, la forma en que se va a pesar va a ser en gramos totales. Entonces, de hecho, es obligatorio, no es conveniente, es obligatorio tener una balanza que te mida gramos y que tenga un nivel de sensibilidad pues aceptable, que al final te vaya a medir, porque recuerda que las especias pesan relativamente poco, ¿no? Las especias, el polvillo de una especia, que pesa relativamente poco. Entonces el nivel de sensibilidad de la balanza debe ser aceptable, de tal manera que te vaya a medir las cantidades que tú necesitas, ¿no? Si vas a pesar 5 gramos, tiene la balanza gramera, debe tener la capacidad de sensibilidad de pesar esos 5 gramos. O sea, 10 gramos, 15, en fin, o 20, la cantidad de gramos que necesitas pesar para agregarlo en cada uno de los ingredientes que vas a utilizar para tu producto. Esa balanza gramera debe tener esa sensibilidad.
Pero también puedes utilizar otras balanzas, pero para medir kilos, ¿no? En ese sentido, pues aquí te puse una balanza electrónica. Puedes utilizar una balanza de reloj que te pueda medir kilos, eso sin ningún problema. Pero en el caso de los gramos, ahí sí necesitas una balanza electrónica gramera de una sensibilidad aceptable, que te vaya a medir, que tenga la capacidad de tener la sensibilidad de captar el peso de la especie, porque las especies, si tienes tú la referencia física de una especie, pues casi no pesa, ¿no? Entonces debes de considerar eso, ¿ok? Los cuchillos que vas a necesitar básicamente van a ser dos. Y en este ámbito de la cuchillería van a ser 3 herramientas. ¿A qué me refiero con eso? Vas a necesitar un cuchillo de deshuese, ¿sí? Un cuchillo de deshuese tal y como se muestra en quizás es digamos, los cuchillos más delgados que están acá. Son los cuchillos más delgados, los que puedes ver ahí, van a ser cuchillos de deshuese. Y los cuchillos de mayor grosor son cuchillos de fileteo, ¿sí? O cuchillos te van a encontrar. Pero lo que es importante de eso es que sean de acero inoxidable. Los mangos no sean de madera, por favor. Deben ser especialmente de plástico, de un material que no vaya a transmitir ningún tipo de sustancia a la carne, ¿verdad? Entonces tenemos cuchillo de deshuese, cuchillo delgado de deshuese, el cuchillo de hoja gruesa largo de fileteo y la chaira. O no es un afilador, sino que lo que hace es directamente corregir digamos la línea del filo, la hoja del filo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú cortas carne, o especialmente si hay contacto con hueso, cuando estás en el deshuese, obteniendo la carne para luego procesarla en chorizos o en chorizos parrilleros, lo que va a suceder es que ese contacto, ese corte va a hacer que la hoja se ondule, digamos, entonces, ¿qué es la función de la chaira? La chaira, perdón, no es un afilador, sino que es lo que hace es corregir la hoja, la dirección de la hoja y la pone prácticamente lo más recta posible, y eso va a facilitar luego el corte. No es un afilado, sino que simplemente corrige la dirección de la hoja. Eso es lo que hace la chaira. ¿Verdad? Realmente es una herramienta que muchos lo usan como, digamos, como un efecto de afilado, pero no es un afilado como tal. Puedo reiterar, es un corrector de la hoja. Luego tenemos ahí tablas de polietileno, tablas normalmente le podemos llamar Durazán, de polietileno, podemos tal y como lo ves ahí en el recuadro derecho. Guantes de nitrilo que te van a ayudar precisamente a dar un buen manejo, sobre todo higiénico, cuando elabores tus productos. Importante también ese termómetro de vástago que tú logras ver ahí, pues ya sea que mida grados Fahrenheit o grados centígrados. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando tú haces un tratamiento térmico, ya al final, cuando ya tienes la fila, la fila de chorizos ya hecho, ¿no? Ya va a proceder a un tratamiento térmico, y ese tratamiento térmico normalmente puede ser o un secado o un ahumado o ambos, y quizás también una especie como de escalfado. Entonces, para el ahumado hablemos de salvaguardar una temperatura de 60 grados centígrados durante un tiempo determinado, dependiendo del grosor del embutido. En el caso del secado también, ¿verdad? Pero primero es secado, ahumado y luego escalfado. Entonces, a 60 grados centígrados el ahumado, ¿verdad? El secado a 60 grados centígrados, si es que amerita hacerlo. Si no, pues simplemente con el ahumado y el escalfado más que suficiente, ¿verdad? Entonces, ahumado a 60 grados centígrados y el escalfado a 78 grados centígrados. Esas temperaturas son muy estrictas de cumplirse. No a 70, al hacer un ahumado 70, 80, no. Estamos hablando de cumplir precisamente esas temperaturas de manera estricta, quizás más o menos 5 grados centígrados. En el caso de escalfado, no, el escalfado es estrictamente 78 grados centígrados. Entonces, este tipo de termómetro nos va a servir para prácticamente verificar la temperatura interna no de cada chorizo, sino que agarras un chorizo y metes la punta del vástago, metes que llegue al centro del producto y verificas la temperatura. Normalmente la temperatura al centro del producto va a ser de 3 a 4 grados centígrados menor que la temperatura de la superficie o del ambiente. Quiere decir que si estás ahumando a 60 grados centígrados,
más o menos la temperatura interna del producto va a ser más o menos a 53, perdón, de 57, 56 a 57 grados centígrados. ¿Eh? Entonces, puedes ahí verificando la temperatura interna. Y es importante que permanezca esa temperatura durante un tiempo determinado, puede ser una hora, ¿verdad? En el caso del escalfado, el tiempo sí es específico, de acuerdo al calibre en este caso de las tripas, ya sea natural o de colágeno comestible, como lo vimos en la clase número 1. Si es un calibre 28-30, el tiempo del escalfado va a ser 1 minuto por cada milímetro. En este sentido, va a ser 28 a 30 minutos de escalfado. ¿Sí? Escalfado a 78 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Verificas que la temperatura de escalfado, cuando es simplemente, ¿qué es el escalfado? Es sencillamente cocinar tus productos en agua, ya sea en agua, sumergida en agua o al vapor, a 78 grados centígrados. 78 grados centígrados. Entonces, si es sumergido, entonces tú metes el vástago dentro del agua y verificas que esté a 78 grados centígrados. Cuando estés a esa temperatura, verificas, entonces ya agregas el producto. Y controlas constantemente que la intensidad del calor se mantenga a 78 grados centígrados. Hay instrumentos, o mejor dicho, hay equipos que tienen ya incorporado, diríamos, una regulación de la temperatura, ¿verdad? Una regulación como un termostato, ¿verdad? Sí, pero cuando tú estás iniciando en este tipo de negocios o este tipo de actividades, sobre todo en el ámbito artesanal, no va a ser posible muy probablemente que tengas este tipo de producto, entonces, de equipamiento. Entonces, lo que queda es utilizar estos termómetros de vástago para ver cuál es la temperatura. En este caso, si vas a escalfar a 78 grados centígrados, y ese escalfado pues es una etapa previa al empacado, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero es importante que tomes en cuenta eso. Dentro del equipamiento dentro del equipo para el tratamiento térmico, te vas a dar cuenta hay diferentes, ¿no? Yo te puse acá un barril que está, no solo que está de moda, sino que es bastante útil. Realmente es bastante útil, sobre todo para el proceso del ahumado y del secado. Quizá otro tratamiento térmico que puede suceder es el horneado, ¿no? El horneado puede también a 78 grados centígrados puede funcionar también como un tratamiento térmico. Si cuentas con un ahumador, ya sea de este tipo de barril u otro tipo, pues es importante que tomes en cuenta. Si no, pues sencillamente un escalfado sin hacer este tratamiento de ahumado también es factible hacer. Para decir una precaución, diríamos a unos 65 grados centígrados va a funcionar también como un tratamiento térmico. Sencillamente lo pones, el producto que vas a elaborar lo pones en una olla, ¿no? Si lo pones en estufa, entonces vas y verificas que la temperatura llegue a unos 65 grados centígrados constante y permanente, o sea, no debe fluctuar. Entonces agregas el producto, los chorizos, los agregas ahí, esperas la media hora necesaria y luego lo sacas y ya es un producto precocido. Dejas que enfrías, va al enfriamiento a tu enfriador y luego cuando ya esté a temperatura fría, entonces ya lo puedes empacar, ¿sí? Entonces eso es importante también, este tratamiento térmico. En este caso yo te mostré aquí y es muy útil, sobre todo cuando quieres imprimirle las características del ahumado, que es una característica o un proceso muy, muy valorado dentro al momento de elaborar este tipo, los chorizos parrilleros, ¿verdad? Las características de aroma, sabor y textura que le dan ahumado son muy especiales y entonces es parte del equipo o parte de lo que tienes que hacer. Empaque, lo que tengo acá es una selladora que lo que va a extraer es el aire, digamos, es una selladora de vacío o al vacío. Esta la puedes encontrar fácilmente en las diferentes plataformas de venta, ¿verdad? Por todos conocidos, sin ningún problema la puedes verificar, buscar y adquirir o cualquier otro medio de algún proveedor de este tipo de equipo, ¿verdad? Es un equipo muy sencillo, realmente es un equipo muy sencillo, pero muy útil, ¿verdad? El consejo acá es que no tenga solo uno, porque al final en la parte interna tiene un pequeño motorcito, tiene dos estructuras, una parte electrónica y una parte, diríamos, eléctrica, un pequeño motorcito, y entonces si lo utilizas mucho, digamos, si vas a utilizar recurrentemente, digamos, uno tras otro, empaque para empaque, o sea,
kilo por kilo o libra por libra, según sea donde las dimensiones que vayas a utilizar, si es kilo por kilo, medio kilo por medio kilo, en fin, paquete por paquete, corres el riesgo de que tu motorcito se te queme. Entonces lo ideal es tener al menos 2, o lo ideal sería tener 3 empacadoras de este tipo, para empezar. En lo que en lo que poco a poco vas capitalizándote o vas dentro de tu plan financiero, como te lo he repetido anteriormente, vas, diríamos, estableciendo las cantidades y los montos que necesitas acumular para tener un capital de inversión. ¿Verdad? Un capital de inversión, además de un capital de trabajo que te esté aprovisionando constantemente de los ingredientes y las materias primas, pero también debes de tener un acúmulo de un capital de inversión para que ir mejorando, ir creciendo, porque realmente vas a ir creciendo. Es interesante e increíble la forma en que estos negocios prosperan. Son muy prósperos, de verdad. Entonces, dentro de esto va a implicar que tú tengas un plan desde ya, vayas teniendo un plan de inversión, de acúmulo diríamos, de capital para invertir, para poder ir creciendo y ir mejorando los procesos. ¿Por qué te lo menciono? Porque, digamos, esto es bien sencillo. Esto es un equipo demasiado sencillo, muy barato de verdad. Pero hay otros productos, las empacadoras más formales, cuestan dinerales, cuestan bastante. La verdad que sí. Entonces, esas cuestan mucho más, ¿verdad? Y entonces es importante, pues, que vas a crecer, pues, que vayas teniendo en cuenta eso. Pero con 3, ¿qué significa eso? Que empacas un paquete, sacas y luego dejas descansar esta máquina, esta empacadora, y procedes, agarras otro paquete y empacas con esta, dejas descansar y vas con la tercera y empacas. Entonces dejas descansar las otras 2 máquinas y estás empacando aquí, trabajas con esta y luego regresas a la primera máquina y empacas y te vas de esa manera empacando. De esa manera, ¿qué vas a asegurar con eso? Que tu equipo no te vaya a durar más, el equipo, ¿verdad? Te va a dar mayor soporte el equipo de trabajo y te va a durar mucho más, ¿no? Que si utilizas solo uno, si compras solo uno, ¿qué va a hacer? Entonces lo que va a suceder es que posiblemente vayas a quemar, porque viene un empaque sobre otro. Pues imagínate que vas a empacar 20 kilos que tienes dentro de tu batch, dentro de tu lote de producción, vas a producir 20 kilos y entonces esos 20 kilos pues vas uno tras otro. Entonces no es lo mismo que si tuvieras 3, es un equipo, como te lo voy a repetir, muy barato. Entonces compras 3, 1, empacas, dejas descansar, vas con el siguiente, empacas, dejas descansar, vas con el siguiente, empacas, dejas, y luego vas, y así vas alternando de tal manera que no vas a forzar tu equipo y vas a procurar, pues, desde ya darle una presentación muy interesante, muy atractiva, muy profesional, muy segura para los consumidores, porque los consumidores necesitan seguridad, sobre todo sabiendo que van a consumir productos que no les van a producir daño, ¿verdad? Y créeme que los consumidores están muy instruidos, saben de los empaques, saben darle precisamente lo que andan buscando, seguridad, que no vaya a producir enfermedad. ¿Y qué es la situación? ¿Cuál es digamos, el principio de utilización del empaque vacío? Es el hecho de que vas a procurar que no haya oxígeno dentro del empaque, diríamos, dentro del ambiente, el microambiente, ¿verdad? El microambiente que se ha generado ahí dentro. Entonces, entre menos oxígeno, estas bacterias causantes de enfermedades estomacales o enfermedades transmitidas por alimentos, va a ser menos posible la probabilidad que estén, porque necesitan este tipo de bacterias, de microorganismos, necesitan oxígeno. Entonces, si tú le limitas el oxígeno, es una muy buena estrategia de conservación de tus productos. Ok, interesante también esta temática, ¿dónde comprarlos? Ok, realmente te muestro, tal y como ahí es una bodega de un proveedor que vende este tipo de equipo. Igual, de la misma manera que te indiqué que hay proveedores para, diríamos, materias primas, también hay proveedores de equipo. Investiga, busca, encuentra y cotiza y ver qué opciones hay para ti, ¿sí? De acuerdo a al monto de disponibilidad de dinero, de capital para inversión que puedas tener, o que de alguna manera eso te sirva también para proyectar directamente un monto, una cantidad, porque hay diferentes formas de financiamiento. Digamos, puedes financiarte por medio de banco, puedes financiarte por algún inversionista, un socio inversionista, o puedes tener tu propio monto, ¿no? Pero al final, si es, digamos, por un banco, de alguna manera, el tener el conocimiento de saber cuánto cuesta cada uno del equipo mínimo que necesitas,
y te va a dar un monto, ¿no? Y ese monto más el capital de trabajo, más otras situaciones que vas organizándote ahí dentro de tu flujo de caja y dentro de tu plan de inversión, te va a dar precisamente ese monto que necesitas para poder adquirir al menos lo mínimo necesario, ¿no? Pero, importante, es el hecho que sepas que existen proveedores también de este tipo de equipo. Existen de verdad. Es cuestión de que investigues, encuentres, llama o comunícate o whatsappea, ¿no? Deja un mensaje por WhatsApp y listo. Ahí tienes precisamente una forma de poder. Como estamos en la temática de esas fases preliminares, entonces precisamente esas son de las dinámicas importantes de tomar en cuenta. Las fases preliminares. El equipo que vas a necesitar, ¿quieres? Equipo mínimo, pero el que vas a necesitar para procesar. ¿Sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, ese equipamiento como una fase preliminar para que ya tienes listo ese equipo. Entonces, ahora, ¿dónde vas a procesar? La experiencia me ha dicho que normalmente este tipo de emprendimientos se inicia en casa. Realmente es muy raro, porque realmente la inversión que se necesita de tener ya un local específico, digamos una mini planta, una mini fábrica de este tipo de producto, es caro. Montar la infraestructura física del edificio, por más mínimo que sea, es caro porque tiene su estructura. Y normalmente la experiencia me indica que donde uno inicia es casa. Entonces, como tal, como los dos descriptores que menciono ahí, asignarle un lugar para procesar y determinar el momento en el que vas a elaborar son importantes. ¿Por qué? Porque asignar el lugar significa que ese lugar debe estar destinado y acondicionado. ¿Qué significa eso de acondicionado? Limpio, desinfectado y preparado, listo para procesar, libre, limpio, que no haya ningún utensilio extra, un plato de comida, un plato sucio de comida que alguien puede dejar ahí al lavatrastos o al lavadero, algún otro tipo de material que no está, en lo que debes despejarlo todo, tal y como se muestra ahí, bien despejadito. No debe haber absolutamente. Ahí te muestro cocinas, son cocinas desde de un pequeño apartamento hasta cocinas quizás un poquito más sofisticadas. Normalmente uno empieza ahí, o puede ser en otro lado, ¿no? Pero te recomendaría hacerlo específicamente en un lugar en donde tú puedas hacer un lavado y desinfectado, tanto de las superficies, en este caso, como puedes darte cuenta, en las diferentes superficies puedas desinfectar, puedas lavar, puedas darte esas facilidades, y sobre todo también que estés cerca de ese lugar donde tú vas a lavar, en este caso, y desinfectar tus utensilios, ¿verdad? Porque eso también es parte importante, que lo veremos en la clase número 3. Todas esas fases operatorias, preoperatorias, que son importantes tenerlas en cuenta, que no simplemente, como decimos por acá, no es simplemente de inflar y hacer botellas y se hizo. No, lleva protocolos, lleva preparativos, y eso es importante que lo tomes muy en cuenta. Entonces, asigna, bautiza, nomina un lugar donde vas a procesar, y ese lugar es sagrado. Ese lugar va a ser, tanto el lugar como el momento en que vas a procesar, va a ser sagrado. No, y es de tal manera que no debes permitir que nadie esté metiéndose a la cocina. Y si ese momento en que vas a procesar, recuerda que es importante, que vas a salvaguardar la buena calidad del producto. Y uno de los aspectos importantes, Carlos, como lo veníamos mencionando anteriormente, es precisamente la inocuidad o el guardar la salud. Es decir, que el producto no le vaya a causar daño a tus consumidores, pues. Eso es importante. Realmente eso es importante evitar. Entonces, no permitas que nadie se meta a procesar se meta a la cocina cuando tú estás procesando, ¿sí? Porque van a acarrear contaminantes hacia lo que estás procesando, hacia los chorizos que estás procesando. Entonces, ese momento nadie se mete a tu cocina. Establécelo de esa manera. Entonces, vuelvo a repetir, asigna el lugar específico. En este caso recomiendo que sea, por ejemplo, la cocina, y que tenga esa superficie, que tenga una superficie donde puedas procesar, donde puedas colocar tu equipo, tu molino, tu picadora, tu incubadora, que vas a tener. Sígnalo. Y luego determina el tiempo el momento en que vas a elaborar, para que todo mundo, así que Raimundo y todo el mundo en tu casa, sepan que nadie se va a meter ahí. Que lo respeten, por favor.
Eso es vital e importante para mantener una buena calidad de producto, sobre todo una buena calidad higiénica. Que tu producto no vaya a causarle daño a la salud de tus consumidores. Eso es importante y vital, por favor. Y debes de respetarlo al pie de la letra, por favor. Y debes hacer que se respeten, por favor. Ahí nadie se mete. ¿Sí? Bien. Veamos una siguiente situación acá. También como dentro de esos aspectos preliminares que deben de tomar en consideración, obviamente es la disponibilidad precisamente de las materias primas. La carne, que tengas ya la disponible, la cantidad de carne. Si ese día vas a procesar 10 kilos, vas a tener tus 10 kilos. Si ese día vas a procesar, o al final de cuentas, la semana, mejor hacerlo por semana, o por, si te da facilidades, de más largo plazo, o por cada 2 semanas, por mes, en fin. De acuerdo a la cantidad de producto que tengas requerido producir, porque los pedidos, ¿no? Y créeme que va a ir creciendo, y vas a ir aumentando tu capacidad de producción. En esa medida debes planificar precisamente esa producción en términos de las cantidades que necesitas tener: carne, especies, líquidos y los demás ingredientes que hemos visto en la clase número 1, ¿sí? Debes de tenerlo en cuenta, por favor. Entonces, la disponibilidad en tanto a cantidad, también en calidad cuando lo compras, verá que reúnan las calidades que necesitas de tu equipo, ¿sí? Y eso debe ser de tus materias primas. Y en ese sentido, deben ser muy estrictos ahí, por favor, en cuanto a la calidad. Otro aspecto interesante e importante es que precisamente los cuidados que cuando ustedes reciben esa materia prima, cuando ustedes reciben esa carne, cuando ustedes ya sea en la compra, ya sea a supermercado o un proveedor se las lleva, o ustedes van a un proveedor específico, deben, por favor, asegurar el almacenamiento y la manipulación. ¿Sí? La manipulación es importante de tal manera que no contaminen la materia prima, por favor, no la contaminen, ¿ok? Entonces, dentro de esos cuidados, el buen manejo y el almacenamiento, sobre todo el mantener la cadena de frío. Si vas a empezar, es importante y es muy recomendable que tengas una hielera limpia y desinfectada, por favor, toda superficie limpia y desinfectada, por favor. Eso es importantísimo, por favor. Entonces, esa hielera lavada y desinfectada, ¿verdad? En ese tema lo vamos a abordar en la clase número 3, pero ya bien lavadita, bien desinfectadita. No utilices, por favor, desinfectantes con aromas. Por favor, eso no nos sirve, no nos sirven para nada. No utilices desinfectantes que tengan aroma de lavanda, aroma de flores, aroma de qué sé yo. No utilices este tipo de desinfectantes, no los utilices, ¿verdad? Utiliza desinfectantes que le llaman en grado alimenticio. Lo más básico es utilizar cloro, hipoclorito. Sí, hipoclorito es lo más básico, a una concentración, diríamos, a 150 partes por millón, de 150 a 200 partes por millón, para poder desinfectar. Vamos a ver eso más adelante. ¿Ok? Entonces, observa, llevas tu hielera, el ambiente, el microambiente que vas a tener debe ser un microambiente frío. Depositas ahí tu carne, le pones el hielo necesario. Hielo también de buena calidad, por favor, de buena calidad. El origen, por favor, también, el manejo que se le da a ese hielo también, que tenga de agua potable, pues que no vaya a tener microorganismos, ni mucho menos. ¿Ok? Entonces, mantener la temperatura y los cuidados de almacenamiento, y luego cuando lo transportas, lo recibes, almacenarlo de acuerdo a las características propias. En ese caso, de la carne a temperatura fría. La temperatura de almacenamiento es de 0 a 4 grados centígrados, ¿sí? ¿Sí? En cuanto también del transporte de la materia prima, te mencionaba precisamente el aspecto de la posibilidad de utilizar hieleras, ¿no? Para mantener la cadena del frío, ¿no? Mantengan que no se pierda la cadena del frío. Entonces, la manera que te dé tus posibilidades, por favor, una muy buena hielera que te permita conservar la buena temperatura de la carne. Pones un poco de hielo que mantenga ese microclima a menos entre ese rango de temperatura entre 0 y 4 grados centígrados. Y aspectos importantes: cuando recibes esa carne, pues obviamente no solo en la recepción, sino que transporte, ya lo vimos ahí, debes evitar, por favor, que vaya a estar esa materia prima con contacto, vaya a tener contacto con superficies sucias. Por favor, no lo permitas, no permitas que tenga contacto con superficies sucias, por favor. Y luego, pues, como te había dicho, cómo conservarlo en enfriadores, en enfriadores, refrigeradores, neveras, como quieran llamarle, que mantengan ese nivel de temperatura de 0 a 4 grados centígrados. Lo puedes verificar bien con tu termómetro de vástago, bastante bien, de qué temperatura se encuentra
diríamos, el equipo de almacenado en frío, de 0 a 4 grados centígrados. Si es congelado a menos de menos 12 a menos 18 grados centígrados, eso ya va a ser una temperatura de congelado. Obviamente el congelado le va a dar mayor durabilidad, pero tiene el inconveniente que al final cuando descongeles va a soltar mucha agua. Ese va a ser el único inconveniente, pero de ahí pues le va a dar mayor durabilidad y sobre todo pues también otro inconveniente es el tiempo de descongelado, ¿verdad? Pero sin embargo es muy útil, sí, es muy útil si vas a ir acumulando materia prima para luego ir utilizándola paulatinamente para ir descargando tus pedidos, lo puedes hacer sin ningún problema, es muy útil tener un congelador. También en cuanto a los tiempos de elaboración, debes de considerar precisamente esta temática para determinar el momento en que vas a proceder, ya lo mencionamos, pero también en términos de planificación, en concordancia también con los pedidos y diríamos el aprovisionamiento de tu producto a tus clientes. Entonces eso es importante, ¿verdad? La planificación, qué día, qué horas, qué momento lo vas a hacer, ¿verdad? Qué vas a procesar, tus materias primas que estén listas, las cantidades, ¿verdad? En los lugares que has consignado para almacenamiento, tampoco porque también las especias se almacenan, ¿no? Tus especias se almacenan también, entonces vas y tienes precisamente los mecanismos de almacenamiento y establecer también las rutinas diarias de trabajo, ¿no? Eso es importante también. O sea, tus rutinas, empiezas tu labor, no sé, a qué horas de la mañana empiezas y a qué horas terminas, y dentro de ese lapso de tiempo, en ese tiempo vas a ir estableciendo las rutinas de trabajo, los lavados y desinfectados, la elaboración, el empaque, todo lo que corresponde para la manufactura. Entonces es importante dentro de esos aspectos preliminares tener bien concreto, bien pensado, bien establecido cómo lo vas a hacer, ¿ok? Digamos dentro de esa medida, como dentro del ámbito de un protocolo de concebir las ideas, de diseñar los protocolos, de implementarlos y operarlos, es importante que tengas precisamente estos lineamientos preliminares antes de procesar. Entonces, esta es la clase número 2, que consistió precisamente en esos elementos importantes: qué equipo necesitas, dónde lo puedes comprar, el equipo mínimo necesario, los protocolos, el lugar donde vas a procesar, el tiempo que vas a procesar, que debe ser sagrado, ¿ok? Debes tomarlo muy en cuenta para de esa manera esos momentos preliminares te vayan a asegurar bien la siguiente fase, que es la fase de elaboración, ¿verdad? Y para que tengas éxito en tu negocio. Nos vemos en la clase número 3.